Bienvenidos a interbolivia.com. Esto es Resumen de Noticias a través de interbolivia.com. En la Cámara de Diputados fue aprobada la noche de este jueves la reforma del Código Penal para endurecer hasta con 20 años de cárcel las sanciones contra los operadores de justicia y abogados que faciliten la libertad de feminicidas, violadores e infanticidas, mientras que los acusados por estos delitos no podrán beneficiarse con medidas alternativas a la detención preventiva. Los jueces fiscales que incurran en el delito de prevaricato en caso de feminicidio, violación e infanticidio corren el riesgo de ir a la cárcel hasta por 20 años. Los jueces fiscales, abogados y otros auxiliares de servicio de justicia, además de magistrados locales, conciliadores, abogados, policías, peritos y médicos y trabajadores sociales vinculados al consorcio podrán ir a la cárcel por 5 a 10 años. El proyecto de ley aprobado en diputados se denomina por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación de la niña y niño y adolescente e infanticidio. La reforma se acordó tras develarse la acción de redes de corrupción que lograron la libertad de feminicidas y violadores en sentencia condenatoria alegando problemas de salud. El proyecto de ley que pasó al Senado también establece la prohibición de que los acusados de delitos contra la mujer y niños puedan ser beneficiados con una salida alternativa a la detención preventiva, mientras que en la eventualidad que argumenten problemas de salud de este extremo deberá ser certificado por el Instituto de Investigaciones Forenses. Hemos tratado el proyecto de ley por la dignidad, así titula, por la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación de niño, niña, adolescente e infanticidio. Lo que sanciona principalmente el presente proyecto de ley con la modificación al Código Penal en realidad es a aquellos operadores de justicia que cometen delitos de prevaricato, aquellos que dan resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes establecidas en el Estado Plurinacional. Para delitos comunes de 5 a 10 años y con la inhabilitación de sus licencias, esto hace referencia a los jueces fiscales, ¿no? Y esto se agrava cuando el delito es de tipo en feminicidio, infanticidio, violación a niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces se agrava de 8 a 20 años. Podrían aquellas personas que dicten, aquellos operadores de justicia que dicten resoluciones contrarias a la Constitución, pues en ese riesgo de ir a la cárcel hasta 20 años. Y también el otro hecho importante es evitar que se conformen consorcios. Se les va a sancionar a aquellos operadores de justicia, sean jueces, sean fiscales, sean vocales, sean policías, o hemos visto también que médicos se involucran dando certificados médicos falsos, con una sanción de 5 a 10 años, ¿no? Y otro de los hechos importantes es que aquellas personas que estén involucrados en temas de violación a niño, niña, adolescente, feminicidios, infanticidios, no van a tener cesación de las medidas cautelares personales. O sea, van a ser juzgados, detenidos. Ellos van a estar detenidos, no hay privilegios para ellos. El otro hecho importante es que no van a tener beneficios carcelarios, digamos libertad condicional, ¿ya? De ninguna manera. Alguien que tenga una sentencia por feminicidio, por infanticidio, violación, no va a tener este beneficio. Va a tener que cumplir su pena en la cárcel tal cual establezca el juez. Y es momento de pasar a nuestra siguiente sección. El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana de la Cámara de Senadores, Luis Seoane, planteó un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para el inicio de la reforma en la justicia y así viabilizar juicios de responsabilidad contra Yanine Áñez. El miércoles, Yanine Áñez envió una carta a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho de Creemos, para pedirles que viabilicen o autoricen, a través de sus bancadas en la Asamblea Legislativa, los juicios de responsabilidades en su contra. Horas después, Camacho anunció una reunión con los legisladores en su frente político para generar las condiciones necesarias a la demanda de la exmandataria. Además, planteó una cita con Mesa, quien ya llamó en la noche. En tanto, Mesa expresó su predisposición de Comunidad Ciudadana para viabilizar la solicitud. Empero alertó que antes de ir a un juicio de responsabilidades se precisa garantías en el marco del inicio de una reforma judicial con base en acuerdos políticos para tener juicios más dignos y con jueces probos.
Vamos a iniciar los procesos para este juicio, pero al mismo tiempo es importante hacer una presión entre todos para que el gobierno dé una voluntad política de transformar la justicia, reiteró Seoane. De todas formas, Seoane adelantó que la siguiente semana se reunirá con la bancada de Comunidad Ciudadana para definir una posición final respecto de la solicitud de Áñez. El Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa 4 proposiciones acusatorias contra Áñez, que esperan su aprobación por 2/3 de votos. Se trata de los casos de la masacre de Sacaba y Sencata, de un crédito de Fondo Monetario Internacional no aprobado en la Asamblea Legislativa, de la privación del derecho a la libertad de expresión durante el confinamiento de 2019 y la contratación supuestamente irregular de la gerente de la empresa boliviana de alimentos y ampliación del contrato de registro de comercio de Fundempresa. Sí, pero yo dejaría que eso formalmente Carlos Mesa, que iba a tener, creo, hoy día una conferencia de prensa o una entrevista, no sé si la va a tener en la mañana, diga a él exactamente qué ha hablado. No me compete a mí dar esa vocería en este momento, pero sí han hablado una noche. El señor Camacho lo ha llamado a Carlos Mesa, tiene una reunión Zoom, y bueno, ambos ya plantearon sus puntos de vista. Carlos Mesa lo hizo con la carta, Camacho con una declaración pública, y luego han hablado entre ellos para ponerse de acuerdo en cómo viabilizamos el tema. Ahora vamos a intentar en el Parlamento, además, tratar de inmiscuir en esto al movimiento del socialismo para ligarlo a la otra cosa, que es la voluntad política para hacer un juicio pues de responsabilidades, pero limpio, que implique algunas señales que tenemos que dar al país sobre la transformación de la justicia. Y eso pasa porque estos jueces corruptos no sean pues los que tengan que dar el veredicto a una señora y que le den una crónica de una muerte anunciada. No queremos aquí, no queremos que sea un juicio donde la señora se pueda defender en base a los mecanismos pertinentes. Ahora, de todas maneras, tú sabes que por 2/3 se aprueba esto. Entonces el acuerdo es necesario, porque el MAS no tiene los 2/3 en el Parlamento. Muchas gracias por continuar en compañía de Interbolivia y tenemos para usted más actualidad. El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca presentó este jueves el proyecto de ley sobre la nacionalización de los autos indocumentados, conocidos también como chutos. Según los datos extraoficiales, se calcula que hay 200.000 vehículos que fueron internados al país de manera ilegal y que circulan en el territorio. Datos extraordinarios dan cuenta de que en Bolivia hay al menos 200.000 vehículos indocumentados, principalmente en las provincias y municipios rurales. En este contexto, Roca mencionó que estos propietarios deben comprar el combustible en el mercado negro, lo que genera corrupción en la venta. Su propuesta consiste en levantar las restricciones a la importación de vehículos usados sobre la base del año en la fabricación y solo mantener las restricciones técnicas ambientales y legales. Otra propuesta de normativa es que se sustituya el impuesto a la propiedad de vehículos de dominio municipal con una tasa municipal por matrícula que se pague al primer registro y que se pague cada gestión en función del año de fabricación, cuyo objetivo es que los motorizados antiguos paguen mayor valor. Por su parte, Ferrufino solicitó a los legisladores que se saquen la camiseta política y apoyen esa propuesta. La primera socialización de la sugerencia de ley se realizará este sábado 30 de abril, en el Coliseo del municipio del Toco. En Cochabamba luego se trasladarán al norte de La Paz, además de otras regiones del país según un cronograma. Vamos a darle solución a un problema de cientos de miles de familias bolivianas que necesitan de una solución. Estas familias están consumiendo carburantes y tienen que comprar en mercado negro, en bolsa negra como se dice, y pagar el doble, el triple de lo que cuesta el 374. Están pagando 10, 12 bolivianos por litro. Y eso está generando una corrupción donde la subvención del Estado boliviano está enriqueciendo unos cuantos corruptos. Ya el negocio no es contrabandear la gasolina, sino vendérsela a los chutos. Y eso es corrupción. Entonces elimina esa corrupción. La otra gran ventaja es que aquí cada propietario de vehículo indocumentado va a poder regularizar su vehículo. No tiene que estar afiliado a una organización, no tiene que estar pagando cuotas aquí, allá, no tiene que estar siendo sujetos de que, a ver, yo te certifico que tu auto entró antes de tal fecha o no. No, porque esto es una medida estructural que va a partir de la publicación de la ley para adelante, no cambia, da lo mismo que tu auto haya entrado hace un año o que entre la próxima semana, ¿no? Va a ser igual y porque es una solución definitiva y atemporal. Luego genera una serie de ventajas porque al formalizar este sector estamos permitiendo encarar políticas
de, digamos, cómo vamos a manejar a futuro la subvención de la gasolina. Eso es una bomba de tiempo. Ahorita, quienes más sufren y no se benefician de la subvención son juntamente los sectores que más la deberían tener, que son los sectores más pobres, que no les alcanza para un auto como que es un lujo hoy en día como están las leyes, y son ellos los que están pagando más del precio internacional, más del precio real. Entonces, esta medida tiene una serie de ventajas para la población, para los municipios, que ciertamente van a ser los principales beneficiarios de estos recursos fiscales, o sea, donde se cobra, se gasta y se va a fiscalizar mejor. Muchas gracias por continuar en compañía de Interbolivia y tenemos para usted más actualidad del ámbito internacional. La OEA suspendió este jueves a Rusia como observador permanente en efecto inmediato hasta que cese sus hostilidades y retire a las tropas de Ucrania. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización se adoptó la resolución de suspensión del estatus de Rusia como observador permanente por 25 votos a favor. De los 34 miembros activos, ninguno en contra y 8 abstenciones. En este contexto, la OEA suspende inmediatamente a Rusia hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire a todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania, dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, señala la resolución. Si Moscú cumple estas condiciones, podría reintegrarse precisa. Los países que se abstuvieron fueron México, Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. A finales de marzo, la OEA ya aprobó una resolución que pedía el cese de actos que pueden constituir crímenes de guerra en Ucrania. Una sesión en la que la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, pidió precisamente que se considerara retirar a Rusia del estatus de observador permanente. Rusia ya fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su ofensiva en Ucrania. La OEA afirma estar conmocionada por los informes de las terribles atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas rusas en las ciudades ucranianas como Bucha, Irpin, Mariupol y en la estación de tren Kramatorsk, y se declara alarmada por el creciente número de muertos y desplazados y por la destrucción de la infraestructura civil causada por la agresión de Rusia. Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo. En Bolivia hemos constitucionalizado nuestra condición pacifista. Por tanto, no alentamos, ni apoyamos, ni compartimos ninguna guerra de agresión, ni ninguna acción violenta o acto de intervencionismo de ninguna naturaleza contra ningún Estado. Bolivia apuesta una y mil veces por la diplomacia, el diálogo, el entendimiento y el uso de los mecanismos jurídicos pacíficos para la solución de las controversias entre los Estados. Bolivia no está de acuerdo en que se atente contra el multilateralismo, excluyendo un Estado observador. Bolivia no considera que se gane nada con este hecho. Bolivia siempre apuesta por la inclusión y la participación más allá de cualquier circunstancia extrema como la presente. Justamente por ello, y más allá de las razones jurídicas a las que me he referido, no estamos de acuerdo en cerrar las puertas de la diplomacia, en cerrar los caminos del diálogo. En otras palabras, no estamos de acuerdo en excluir ni suspender a ningún actor para seguir apostando por la paz, la unidad y la justicia mediante el diálogo. Muchas gracias, señor presidente. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar bien informado. Subimos contenido todos los días. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. De nuevo, gracias por tu interés en mis servicios.